¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy, en Hablemos de Ciencia, estaremos hablando de un tema que yo sé que les va a encantar porque tiene que ver con asesinos seriales. Vamos a estar hablando del tema de las psicopatías. Así que si quieres enterarte de todo este rollo y el chismecito, pues bueno, suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestra invitada especial. Estará con nosotros la psicóloga Adelaine Telme, quien tiene estudios de neurociencias, de neuropsicología y también aplicada a la cuestión legal. Así que como vamos a estar hablando de las psicopatías, pues nos va a estar compartiendo de su experiencia y un tema bien interesante, porque también es divulgadora de ciencia en lo neuro de la conducta. Así que, sin más ni menos, vamos a darle la bienvenida. Así que, bienvenida Adelaine, bienvenida a Cápsula Channel. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros feliz de tenerla aquí y hablando de un tema que yo creo que a más de a uno le llama la atención, esto de las psicopatías, asesinos seriales, trastornos de la personalidad y pues no sé, ahorita nos va a hablar usted de este mundo que hay mucho por descubrir todavía, me imagino. Sí, bastante. La verdad es que yo me la pasé preparando el tema y leyendo como investigaciones, libros, y así, más que nada como enfocados hacia la población mexicana, ¿no? Porque podemos conocer cuestiones de psicopatología en otro tipo de personas, otro tipo de nacionalidades, pero en específico la mexicana, pues es un tema que ha abordado la doctora Feyetrovsky con la doctora Carla Díaz Galván, que son unas eminencias en el área y la verdad lo han hecho bastante bien, sus investigaciones son impresionantes. Entonces creo que sí es un tema que en general produce como mucho, pero es como, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces la verdad es que es un tema muy interesante que da mucho, mucho de qué hablar. Sí, genera muchas preguntas, ¿no? El interés de qué es lo que pasa simplemente con la mente, simplemente viendo qué onda con el rollo de la sinapsis es tan complejo. Ahora tratar de entender cómo eso lleva a unas conductas que pudiéramos decir no son socialmente aceptables o moralmente, ¿no? Esta disociación, pero pues al final de cuentas existe y usted nos va a hablar más de esto, pues adelante. Bueno, pues podríamos empezar por el hecho de que el ser humano a lo largo de la historia se ha demostrado habilidades realmente asombrosas, ¿no? Ocupa las herramientas de su medio y de sí mismo para poder crear algo en pro de su misma raza. Pero también hemos sido testigos de lo que puede ser capaz de hacer con esas mismas herramientas cuando éstas se usan para otros fines. Al final, la pregunta que siempre se hace es la misma. ¿Los psicópatas nacen o se hacen? La pregunta del millón. Ujú. Sí, la pregunta del Exactamente. millón. ¿Nacen o se hacen? Y aquí como varias cosas. O sea, no podemos decir, de antemano es depende. Es la frase favorita de biólogos, Ajá. abogados. Depende de la especie. Justo, aquí es depende. Todos somos depende en algún punto, ¿no? Hasta los físicos también depende. Claro. Porque hay muchos aspectos que tenemos que englobar, ¿no? En este caso, pues para poder responder a todo esto, tendríamos que ir a cuestiones básicas como qué somos. Y no lo pregunto más como en el sentido filosófico, sino realmente o personalmente, si me lo preguntan, yo considero al ser humano como un ente biopsicosocial, o sea, nos forma la parte de la biología, la genética, herencia, entre otras cosas, la parte psicológica, pues las conductas, las emociones, los pensamientos, y la parte social, las redes de apoyo, los estatus o las oportunidades socioeconómicas, laborales y educativas que también pues dentro del medio se nos pueden o no se nos pueden otorgar, ¿no? Entonces, partiendo desde aquí, pues, ¿qué es lo que se puede decir o qué podemos decir acerca de la psicopatología? Primeramente debemos entender que la psicopatía es un trastorno de la personalidad, por lo que no recae en aspectos psiquiátricos.
No es como que tengan esquizofrenia, por ejemplo, ellos no matan porque tengan estas alucinaciones auditivas. Tampoco como es que un día después de doblar ropa digan, ah, pues, ¿ahora qué hago? Ah, pues sí, voy a matar a alguien. Evidentemente, pues tampoco es así. Sí, no, un día no se levantan y eso es, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues nada, pues tengo una hora libre, ¿no? Déjame, voy a echarme a Vamos por alguien. alguien. Sí, o sea, evidentemente no va por ese lado, ¿no? Eh, pero sí hay otros aspectos que se pueden ver, ¿no? Primeramente, pues, el hecho de que en su mayoría estas personas a edades tempranas presentan ciertas características en la conducta, como fantasías de odio, hostilidad, enojo, entre otras, ¿no? Emociones que no son tan positivas o que no te suman tanto. Muy por el contrario. Pero estas conductas o estas fantasías van dirigidas hacia sus abusadores. ¿Por qué? Porque en la mayoría de ellos pues hay historias de abuso. Gente que les haya hecho daño tanto física como psicológicamente. Y hay un aspecto que, por ejemplo, la doctora Feya Trotsky menciona muchísimo, que es la parte de que los asesinos seriales matan algo de ellos mismos en los crímenes que cometen. Entonces, hay varios casos que más adelante los contaré, pero hay algunos casos en donde se puede ver a qué se refiere con esta frase. Y bueno, aparte de eso, pues no se puede dejar a un lado que el porcentaje, hay un gran porcentaje, por lo menos los asesinos seriales que ha tenido tanto México o las personas que presentan un gran porcentaje multihomicidios, pues tienen características de psicopatía. Ok, entonces, y aquí es donde viene la pregunta, Nacio, se hace, ¿no? Porque no sé si existe algún registro de herencia de ciertos patrones sinápticos que conlleven a desarrollar una conducta, digamos, que no va acorde a la sociedad o no sé. No tanto aspectos como meramente de redes neuronales, ¿no? Okay. Por ejemplo, se hizo, si nos vamos a lo biológico, se hizo, o sea, no hay genes del bien o del mal. Ok. No existen, ¿no? Pero hubo un experimento acerca de la producción de ciertas enzimas que regulan algunos neurotransmisores. En los experimentos se pueden crear, en estos experimentos controlados que justamente fueron hechos por la doctora Otrosky y su equipo, se pueden crear ratones asesinos. Sí, está muy curioso. Yo también cuando escuché la premisa de ratones asesinos, me imaginé al meme de ratoncito que está sí. cuchillito, vení. Más o menos algo así me imaginé. Pero ¿cómo creas ratones asesinos, no? Ok. ¿Cómo los haces? Dice, bueno, ya refiere que pues se hacen gracias a una modificación que hay en la enzima MAO-A. Y porque esta enzima es la que regula dopamina, serotonina, noradrenalina, entre otros. Evidentemente, al ser alterada, genera una modificación hacia cómo estos ratones respondían en el ambiente. De hecho, inclusive en estos ratones de laboratorio, a diferencia de los que no se les estresaba tanto, porque el estrés también el generar cortisol de manera excesiva, pues, también tiene sus rezagos, ¿no? Por ejemplo, en los ratones que no eran sometidos a estrés, este control que no era sometido a estrés, pues si tú le dabas la mano, estos ratones lo que hacían era pues olfatearte, ¿no? O sea, como de que estoy tocando. En cambio, los ratones que eran sometidos a este estrés, lo primero que hacían era morder. Entonces, ahí empiezas a ver, y no solamente es una cuestión que se quedara en esa generación de ratones, sino que ese experimento lo repitieron con los hijitos de esos ratones y al menos ese estrés o esa parte de querer morder y hacer estas acciones perduraba por 3 generaciones. Qué loco, o sea, el entorno transformó, vamos a decir, y de hecho justamente ahorita que está diciendo esto del estrés y el cortisol me recuerda mucho a cuando uno tiene hambre
Yo conozco gente que tiene hambre y se vuelve loca, asesina, así de que por favor dame tragar ya ahorita, porque si no, y se pone como loco y nomás le das de comer y ¡puf! Sí soy. Chale, ya aquí balconeando a la gente. Ya me están balconeando. O sea, pero, o sea, cuestiones hormonales, cuestiones enzimáticas causadas por este estrés pueden desencadenar este tipo de conducta. Uh-huh. Entonces, por lo menos en la parte de los ratones, así se vio, se hicieron replicación en cuestión de estos experimentos, evidentemente en un ambiente bastante controlado, y se dieron cuenta, ¿no?, de estas conductas. De hecho, también hay como cuestiones, un poquito más adelante lo voy a mencionar, pero por ejemplo, en población de personas violentas, pero que están encarceladas en este momento, o sea, que son personas que fueron acusadas de delitos bastante graves, que son personas que son consideradas muy violentas, y también hay estudios acerca de estas personas que tienen que ver un poquito más que nada con el medio, ¿sí? O sea, a diferencia de los ratones, pues sí puedes ver ciertos aspectos neurobiológicos, pero con los humanos cambian varias cosas, ¿no? Tienes que conocer otros aspectos, la parte social es importante, la parte cómo nos estructuramos, pues también es importante. Que ahí tenemos ahí un poquito un problemilla, ¿no? En el caso de México, pues tenemos un país que desde hace muchísimo tiempo es un país bastante violento. Entonces, el hecho de que desde un principio no se nos enseñe o no se nos apoye a cómo regular nuestras propias emociones, a conocerlas y a sentirlas, es parte del problema, básicamente. Claro, claro, y se replica, ¿no? Se replica. Y si lo vemos en casa, quizá desde los abuelos, luego los papás, y luego los hijos, y luego los hijos de los hijos, pues es como la enseñanza también de conductas, de emociones, lazos familiares, no sé, como que todo eso también conlleva a que se siga perdurando ese tipo de conductas violentas. Sí, claro, porque al final de cuentas no podemos dejar al lado el ambiente. Somos, como lo comenté, somos agentes biopsicosociales, por ende el ambiente siempre va a ser importante para nosotros. Entonces el crecer en contextos en donde vemos violencia, pues también puede aportar al hecho de que la repliquemos. Qué interesante. Sí. Y hasta me pone a recordar también ahorita hablando de ratones y conducta. Por ejemplo, había un estudio que se hizo sobre adicción. Y en ese estudio de adicciones con ratas les dieron a unas ratas una combinación eran unas donas que tenía azúcar y grasa. Y otras que nomás era azúcar, otras que nomás era grasa. Se dieron cuenta que estos alimentos por separado no generaban una adicción como tal, pero combinadas el azúcar y la grasa sí generaban una adicción. Entonces ahora está siempre buscando este ratoncito ese alimento como ese estímulo, porque eso es como lo que le acabas de mostrar, enseñar, y eso es lo que sabe y es lo que quiere, ¿no? Me supongo como que algo así me suena muy parecido. Algo más o menos así, en cuestiones también de adicciones, ese tema da también mucho para qué hablar, como la verdad es que las investigaciones en ese tipo de campos también pueden dar a lo mejor esta parte, ¿no? De cómo ciertos circuitos o ciertas partes del cerebro, ciertas redes, se ven modificadas gracias a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque digo, hay que considerar lo siguiente, que si bien es cierto que podemos tener una predisposición a estas respuestas violentas, pues tampoco es necesariamente o forzosamente que se deban de presentar. La otra FEI ha mencionado en varias ocasiones una frase que inclusive hasta yo la he repetido en varias ocasiones porque de verdad hay tanta verdad que digo, oh. Es el hecho de que aunque la agresión es inherente al ser humano y forma parte de nuestra biología, la violencia es aprendida. Pues sí. Podemos tener conductas agresivas, yo voy con eso, ¿no? Podemos tener conductas agresivas, pues sí. O sea, si a mí me quieren jalar en la calle, evidentemente voy a soltar un manotazo para que eso no suceda, ¿no? Pero la violencia como tal, pues sí se aprende. El hecho de que, no sé, haya personas que simplemente por cualquier cosita te quieran golpear. Simplemente porque lo sacaste del metro, ¿no? A lo mejor ya son otras cuestiones, pues ya de violencia.
Que sí me No ha sé. pasado que me dejen fuera del metro. Sí me ha pasado. Sí, sabes. Pasa en esas horas pico. Y yo sí, pues yo visité recientemente México y se me metió una señora y yo así como me quedé, pero señora, yo estaba primero y me volteó a ver con cara de, y es como que, oh my God, ¿qué está pasando? Dije, ya, Sí, claro, pásale, sí, señora, pásale. claro. Sí, sí, o sea, la ciudad te demuestra que aquí o tienes maña o tienes maña, porque realmente sí, sí, sí suele pasar, ¿no? O sea, yo he visto muchas personas que a veces en la mañana no durmieron bien, van a trabajar, no sé, a lo mejor están bajo mucho estrés y justamente explotan con cualquier cosa. Entonces, pues ahí se pueden ver también cuestiones de tolerancia a la frustración, pero pues estas conductas violentas se siguen haciendo presentes, ¿no? Es así como de, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? El metro en cuestiones visuales es bastante experto en saber ese tipo de De conductas. contextos Sí. y de conductas. Es, por ejemplo, con respecto a sus cerebros, al cerebro de los psicópatas, sí se ha confirmado que es diferente. O sea, no es un cerebro igual. Estos estudios, estas investigaciones se han hecho gracias a técnicas de resonancia magnética funcional, electroencefalograma de potenciales evocados relacionados a eventos, entre otros, ¿no? Se ha podido visualizar que pues sí, existen diferencias, o sea, no son cerebros iguales. Por lo menos en la parte funcional y también estructural, porque también hay diferencias estructurales. Por ejemplo, se ha observado que la amígdala, que como sabemos es la responsable del procesamiento del miedo, está reducida y que no se activa en estas personas que son psicópatas, no se activa con las expresiones de miedo. Okay. Entonces no hay como señal y aparte de que está reducida, evidentemente al tener una reducción no hay una correcta conexión. Entonces, eso también pues genera ciertas situaciones. El córtex orbitofrontal es otra área que tampoco se activa frente a los estímulos, pero estos estímulos son de contenido moral, ¿no? A estas personas se les presentaba ciertas imágenes o ciertos contextos de tanto de miedo para ver lo que pasaba con la amígdala, tanto como de contenido moral, ¿no? Que para ver qué era lo que pasaba con el córtex orbitofrontal, y pues no había una activación. Y pues bueno, aquí también hay que aclarar que las áreas que son productoras de nuestras emociones no son las mismas a quienes les compete regularlas, ¿no? El caso del sistema límbico, pues le competiría un poquito más al frontal, ¿no? Al prefrontal y el frontal, pero pues no hay como esta parte de yo la produzco, yo la regulo, yo la produzco y aquel, a ver si le da la gana, la regula. Si todo va bien, la va a regular. Si no, pues hizo lo que se pudo con lo que se tuvo. Entonces, evidentemente aquí hay varias como situaciones, ¿no? En ese sentido, pues también hay una deficiencia de comunicación, como ya lo habíamos comentado, y hay otras dos áreas, que son la circunvolución angular y el fascículo unciado, que tienen menor activación también, ¿no? Y pues así. Entonces, también desde ahí nos podemos dar cuenta que no son cerebros iguales, que no es como que tengan el funcionamiento, tanto el funcionamiento como la estructura, claro, no son iguales. Entonces, hay como varias curiosidades ahí también por ese lado. Está muy interesante porque si hablamos de una modificación anatómica, lógicamente va a haber una modificación fisiológica. Y me recuerda mucho justamente lo que estaba ahorita comentando de lo del miedo, que es como tienen suprimido o inhibido esta parte del miedo. No sé si sea también por que a veces en las películas o a veces en documentales ves al asesino serial, por ejemplo, y tienes ciertas facciones o cierta expresión que no te da justamente esa expresión de miedo, como que te da a lo mejor una alegría, una sorpresa, pero no miedo.
¿Será algo que ver con eso? Ujú. Lo que pasa es que, por ejemplo, a lo mejor sí, no sé, alguien aparece detrás suyo mío, pues evidentemente vamos a voltear y vamos a tener esa sensación. Sí. La amígdala me va a decir, aquí hay un riesgo potencial, o real. En el caso de que sí esté atrás, es real. Pero ella es la que nos avisa. En su caso, no. De hecho, hay algunas películas de asesinos que fueron basadas en asesinos reales, o sea, en gente que otra de las situaciones también es que son personas muy seductoras, son personas que no te generan, no te sobresaltan, hay algunos que sí, pero hay asesinos que realmente no te generan un miedo, no te generan que empatizan sensación. perfectamente, ¿no? Exactamente, lo saben disfrazar perfectamente, claro. ¿no? Por ejemplo, el caso del señor Andrés N., el caso de que pasó en Atizapán. Es una persona que los vecinos lo describían como el vecino perfecto, o sea, él era todo paz y todo amor y yo ayudo a todos y sin problema. Y pues bueno, ¿quién se iba a imaginar que el señor en su casa tenía enterradas muchísimas personas? Entonces, sí son personas cautivadoras, personas encantadoras que pueden llegar a engañar fácilmente. Entonces, pues sí, esta parte de la amígdala a veces tiene cosas bastante curiosas. Hay como dato extra, hay algo a lo que se le llama el secuestro de la amígdala. Okay. Sí, te secuestra. Así como, pero estamos en el mismo cuerpo, no sé si entiendas. Amígdala, yo no hago trato con terroristas, yo te secuestro. Pasa en situaciones en donde hay personas, por ejemplo, que se quedan inmóviles. Por ejemplo, cuando tiembla, la mayoría de la gente tiende a decir, yo le corro, no me importa el mundo y los que se queden atrás, yo me voy, porque evidentemente el sistema, el cerebro, el sistema simpático lo que busca pues es preservar la vida, ¿no? Lo que necesito, mi cuerpo lo que necesita es preservar la vida. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues córrele, si está temblando, salte, porque es un peligro real lo que está pasando. Estas personas no, o sea, se envuelven tanto en su miedo que se paralizan y ya no saben qué hacer. Entonces, a ese efecto de paralizarte, de no saber qué hacer, se le llama el secuestro de la amígdala. Híjole, ahorita me está volando la cabeza eso que está diciendo, porque sí es cierto, o sea, si de repente a mí se me aparece un perro grandote y se deja ir contra mí, lo primero que dice mi cuerpo es adrenalina, piernas, corre, sobrevive. Pero ahora me recuerda a otros animales que se quedan como catatónicos para disfrazar el enemigo, ¿no? Pues estoy muerto. O sea, es el muerto. En este caso es algo muy similar, que a lo mejor el cerebro dice, pues bloqueo todas las sensaciones para que no explotes, no sé. ¿Es algo muy similar a eso? Ajá, justo. O sea, en el caso de estos animales, pues ya hay una experiencia como previa de decir, esto me funcionó para preservar mi vida, pues lo vuelvo a hacer. Y que me vean y que estoy así bien tieso con la rota, ¿no? Pero hay animales a los que les funciona. Hay animales que dicen, o sea, el cuerpo, el sistema se prepara para dos cosas cuando hay un evidente peligro. O peleo o huyo. Cualquiera de las dos. Entonces, la amígdala también muchos lo llaman este sexto sentido. Realmente no es que sea un sexto sentido, sino que la amígdala, por ejemplo, si vas en algún barrio peligroso, si estás en el metro en la noche y como que ves 2, 3 personas como que dices, no sé, como que algo me dice que mejor me vaya de aquí porque esto no va a acabar muy bien. Pues hazle caso a tu amígdala, porque entonces está registrando que hay un peligro potencial para ti. Y que si no le haces caso, pues vas a tener que activar este sistema de pelea o huida. Entonces, pasa lo mismo también con los animales, ¿no? Tienen dos opciones, o peleo para preservar mi vida o huyo para preservar mi vida. El fin es el mismo, ¿no? El medio es lo que cambia. Ok, y por ejemplo, en el caso de las psicopatías, me pone ahora a pensar de que si esta persona
no percibe este miedo, pues quizá también no se le haga, o no sé si asocie el está mal o el decir, me puedo meter en un problema si cometo este delito, algo así. No sé si su cerebro lo haga, algo así, ¿tiene que Es ver? que si lo ponemos desde ese punto de vista, sí Ok, saben que hay reglas sociales, ok. saben que lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, ¿no? Hay personas por ejemplo, no sé, se tiene entendido que las personas que presentan mayor psicopatía tienen mayores eventos traumáticos. Estos eventos traumáticos van desde abuso físico hasta abuso sexual. Sin embargo, no es como que no sepan que hay reglas sociales, que hay cuestiones sociales ahí metidas. Por el contrario, son conscientes de que existen, saben que matar está mal, saben que quitarle la vida a alguien pues va a meritar una pena, ¿no? Ante la sociedad. Sin embargo, a su vez, o sea, dentro de ese mismo pensamiento, pues consideran que sus acciones están justificadas porque no se ven como los victimarios, se ven como las víctimas. Ok. Entonces, aplican de una manera bastante rara, si lo quieren ver así, o de forma distinta, estos valores que se tienen dentro de la sociedad. Y entonces, en consecuencia, pues culpan a otros de sus propios actos. Es el caso de Juana Barraza, la Mataviejitas, es uno de ellos, y pues también el del señor Andrés Filomeno, el de Atizapán, es otro caso totalmente igual a este tipo de cuestiones que estamos hablando. Y aquí es donde entra el trastorno de la personalidad, ¿no? Porque es como, yo lo veo como un reflejo de decir, está bien o está mal, ¿no? Como mi otro yo me dice, está mal Arturo, no hagas esto. Como que ellos es como que, está bien, no pasa nada, va, Simón, no sé. Algo así se me figura como un reflejo Es que dual. es más que nada como esta parte de, yo sé que esto está mal, pero a mí me han hecho daño. Y entonces si yo le regreso ese daño, entonces ya estamos a mano. Y entonces Ok, justifico lo que yo hago. ya. Ajá. Entonces va más un tanto por ese caso, ¿no? También el hecho de que se tiene que ver, porque hay cuestiones distintas. No es lo mismo un psicópata que un sociópata. A ver, eso sí me interesa. ¿Cómo está ahí? Por ejemplo, ¿no? Existe algo que se le podría llamar como sociopatía cultural, que está más relacionada a la falta de oportunidades, a la falta de atención familiar, inclusive en varios casos hasta de maltrato. Pero a diferencia de la psicopatía, no tiene un componente genético. En el caso de la psicopatía sí puede haber un componente genético. No es estrictamente eso, sí puede haber, hay un agente genético dentro de la psicopatía, cosa que en la sociopatía no, es el medio el que dicta eso. Y pues básicamente una es adquirida y la otra no. Por ejemplo, está el caso de un chico niño, unos 11 años más o menos. Por ejemplo, este chico se llama Edgar. Un caso muy sonado aquí en México. Le decían el Ponchis. Es un niño que a los 11 años ya mataba, grababa los videos en YouTube, los subía. No recuerdo exactamente con qué grupo delictivo estuvo, pero fue una persona que desde antes de nacer ya tuvo muchos factores de riesgo. Su medio le dio como las herramientas pues para empezar su vida delictiva tan chiquito. A los 11 años, pues eres un niño. Por ende, al haber la combinación de estos diversos factores, pues el resultado fue inminente, inclusive hasta predecible, ¿no? Su figura materna fue una figura muy ausente. En su caso, pues hubo consumo de sustancias durante el embarazo, alcohol, cigarro y drogas. Al nacer, Pepito nace con abstinencia a la cocaína. Sabemos que el consumo de drogas durante el embarazo tiene efectos en la parte cerebral, ¿no? Y pues no estuvo mucho tiempo con su mamá, no estuvo mucho tiempo con su madre,
y su única figura de apoyo o red de apoyo era su abuela. Lo sacan de vivir del estado de donde era, a, me parece, Morelos, y ahí está con su abuela. Tristemente, su abuela, su única red de apoyo, muere cuando él tenía 8 años aproximadamente. Y entonces empieza el martirio de este niño, ¿no? Se empiezan a potencializar ya los problemas que de por sí ya había, pues empiezan a potencializar más, que es cuando estos grupos delictivos pues aprovecharon esta parte de la negligencia por parte de los adultos a quienes correspondían, por parte también del Estado por no protegerlo, etcétera, ¿no? Y pues sí, es más considerado el caso de Dell como un sociópata cultural, su caso. ¿Por qué? Pues porque, o sea, a lo mejor sí tuvo factores biológicos, inclusive desde antes de nacer. Sin embargo, su red de apoyo lo estaba ayudando, pero al ausentarse esta red de apoyo, entonces fue el medio el que potencializó que todo este tipo de situaciones pasaran. Entonces, a él sí se le podría considerar más como un sociópata que como un psicópata. Ok. A Ahora, diferencia. ajá, en diferencia, pero ahora me hace ruido otra cosa, porque entraría o no, ahora sí que yo creo que el diagnóstico es muy, muy difícil, pero por ejemplo, personas que tengan bipolaridad entran dentro de este rubro, porque son trastornos de la personalidad, me supongo, ¿no? Por ejemplo, maníaco-depresivos o algo así por el estilo. Se lo platico, esta idea que me acaba de sonar, porque justamente tengo una conocida que tiene esta dualidad, ¿no? Maníaco-depresivo, y durante su estadio de maníaco, cuando estaba más chica, antes de que tuviera una guianza ahí, le daba por matar animales. Entonces, me deja pensando esto, ¿no? Sí, ¿cómo se clasificaría? ¿Cómo dicen esto es bipolaridad y esto es esta otra cosa? Eso es lo que no sé. Hay varios factores que se tienen que ver en la psicopatía y en la bipolaridad. Por ejemplo, los estadios que se tienen que cuidar más son los de la infancia, porque durante la infancia aprendemos qué es lo que está bien. Los niños son personas, de hecho lo vimos en pandemia, cualquier doctor o pediatra no me va a dejar mentir, que los niños acusaban a los papás de que luego los papás no traían cubrebocas. O sea, para ellos no era, ay, pues es algo leve, como a lo mejor los adultos. Para los niños la regla es traer cubrebocas y yo voy a obedecer las reglas sociales porque eso es lo que está bien. Y aparte, pues esta parte de la empatía hacia otros, porque ellos no ven como algo simple me meto en la fila. No, eso no está bien. O sea, quítate, tú no vas aquí, vete a formar. Cositas así. Y se ve durante la parte del kinder y la primaria cómo van estructurando esto, porque sienten empatía también por las otras personas. Entonces, por eso luego se les sale el hecho de que, pues saben que en el caso de la pandemia eran situaciones en donde podíamos afectar a otras personas si no traíamos un cubrebocas. Entonces acusaban a los papás. Ahí el doctor Isla, si no lo conoce ahí en TikTok, tiene un relato acerca de eso y justamente combina con estas situaciones de cómo la moral es estructurada en nosotros, ¿no? Cómo estos estudios se pueden hacer bajo la moral y bajo qué es lo que para nosotros es considerado algo bien, algo que dices, bueno, no me voy a desgastar, ¿no? Lo que me contaba del metro, yo me quedé con cara de, la señora se metió, pero tampoco me lo voy a poner al tu porco. Claro. Pues son cosas que son faltas a la moral, si las quiere ver así, pero tampoco voy a hacer un drama de eso, ¿no? Un niño sí lo hubiera dicho, la señora, pues sálgase, ¿no? Usted no estaba ahí. Pero es diferente la visualización. En el caso de los trastornos, por ejemplo, de bipolaridad, en primera hay diferentes. No son los mismos, hay diferentes, me parece que hay como dos tipos. No recuerdo ya ahorita la categorización, pero hay diversos tipos. Entonces depende. Una de las situaciones que sí se tiene que ver, pues el prestar atención hacia dónde están dirigiendo esa violencia, ¿no? Hacia dónde están dirigiendo toda esta parte de dónde aprendieron esa violencia. Porque sí, tampoco es muy normal que un niño mate animales. O sea, muy por el contrario, por su empatía, por su desarrollo de la empatía,
debería querer protegerlos, ¿no? Ujú, La mayoría de los niños en general, cuando llegan a cierta edad, te quieren traer a todos los animales como si la casa fuera zoológico. ujú. Ya te arrepientes de tener hijos y dices, chale, ¿no? ¿En qué rollo me metí? Y ya ves un animal distinto cada día y eso es como, bueno, está bien, no diré nada, pero hasta ahí, ¿no? Protegen esta situación, ¿no? Porque empatizan, saben que los animales sienten. Entonces, Claro. en el caso de esto, pues debe de haber una situación ahí por la cual no esté haciendo pues justo esto, muy por el querer protegerlos, muy por el contrario, los daña, los mata. Entonces, esas conductas también son cuestiones que se tienen que ver de que sí podrían estar relacionados, ¿no? Mm. Sí, porque eso sí me causaba mucho ruido ahorita que estábamos platicando, como que se me venía solamente. Digo, es una persona ya funcional, que ya le dieron la están regulando y todo, pero sí se notan muy drásticos sus cambios, ¿no? De personalidad, de repente está muy feliz, de repente está muy acelerada o está muy deprimida, así como que, ¿qué onda, no? Y quizá eso, como usted lo menciona, ¿no? Pudiera desencadenar más adelante si pierde esta red o este apoyo o esta fármaco, lo que sea que la está controlando, pudiera transformarse entonces en una psicopatía y causar ahora sí algo más grave, ¿no? Sí, justo. Las redes de apoyo, creo que algo que siempre se prioriza al momento de hablar de este tipo de cosas son las redes de apoyo, ¿no? En el caso de los niños, pues tratar de ver a los educadores primarios, que en México en general son las madres y las abuelas. Hay bastante ausencia en cuestiones de cómo se involucran los padres dentro de este ejercicio, pero en su mayoría son las madres y las abuelas, y entonces desde ahí se tiene que ver, ¿no? Si modificamos ciertas cosas que están haciendo o que a lo mejor no están haciendo las figuras primarias, entonces va a haber un reflejo dentro del espectro del niño, ¿no? Y que se les tiene que dar un constante apoyo, se les tiene que hacer ver, no con violencia, ¿no? Siempre se trata de buscar el estilo de crianza más respetuoso que se pueda, el más asertivo que se tenga para poder ir guiando al niño, pero hay casos en los que simplemente pues las posibilidades no siempre se dan. Entonces, ese es otro aspecto que también se tiene que ver. Pues esta parte de cómo en el caso, por ejemplo, de las personas que están presas, los reos, pues o sea, cómo los vuelves a meter dentro de la sociedad, Ujú. ¿no? Pues porque ya tienen esta cosa de cuestiones delictivas y evidentemente nuestro sistema que a quien le compete llevar a cabo esa reinserción, pues no lo hace de la mejor manera. Entonces, Claro. tanto es así que los tiene reincidiendo y reincidiendo y reincidiendo hasta que ya de plano toda su vida se la pasan ahí, porque al final de cuentas no hay un programa efectivo para poder, pues poder reinsertarlos a la sociedad como debe de ser. Ujú. Que si se hiciera un manejo adecuado, quizás sí pudieran volver a ser personas funcionales. Pero es Ujú. esto, ¿no? Quizá dijo, no, pues ya mató una persona, ya, de por vida tachado. Pero pues sí hay mucho más detrás. O sea, hay Sí, mucho más claro. detrás porque al final de cuentas, pues el cerebro es otro rollo y lo hemos visto, se nos mueve una sola hormona y se hace un caos. Ahora, una serie de eventos, pues está, ahora sí que se rompió esta homeostasis, este equilibrio y no sabe el cerebro cómo arreglarlo, ¿no? Sí, claro. Y aunque la plasticidad neuronal es maravillosa y grandiosa, pues tampoco hace milagros. O sea, Ujú, plasticidad puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero tampoco puede crear cosas de la nada. O sea, simplemente medio te apoye. Es así como de, pues te echo la mano, voy a hacer la cola loca de tu cerebro, pero hasta ahí, mano, yo lo demás ya no lo puedo hacer. Aquí magia no hacemos. Entonces, evidentemente, pues sí, hay ciertas cuestiones que se tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del caso de la señora Juana Barraza, una persona que también su medio no fue muy favorable, desde niña tuvo muchas cuestiones de abuso. Cuando llegó a la Ciudad de México empezó a trabajar en casas. Estas personas que la contrataban también eran sus abusadoras, también era gente que se aprovechaba de ella. En un libro,
hablaban justamente un poco del caso de la señora Juana Barraza y decían que el primer homicidio que ella cometió fue porque ella pidió un aumento a la persona con la que estaba trabajando y la persona con la que estaba trabajando básicamente le dijo, estas gatas analfabetas nada más ven unos pocos pesos y ya se te quieren subir a las faldas, casi casi. Ay, hasta yo. Yo sí me quedo. Órale, señor, no manches. No, cualquier persona se indigna y dice, pues quédate con tu trabajo y me voy. Sí. Pero la señora Juana Barraza no. Entonces, desde ahí justamente también eran, y es algo que también los medios nunca presentaron, o sea, no fue así como todas las presentaron como, sí son víctimas, sí, pero, y aunque eso no justifica los actos de la señora Juana Barraza, Claro. porque sabía perfectamente que estaba mal lo que estaba haciendo, pues de alguna manera empiezas a entender que no nada más es porque hoy me dio la gana. Otro caso, el de Andrés Filomeno, hubo un documental por parte de la Suprema Corte de Justicia que se llamaba El Caníbal de Atizapán. Realmente tengo como mis diferencias con el documental, me lo aventé todo, pero hubo cosas que realmente no me gustaron. Pero hay algo interesante. Cuando a él le preguntan acerca de cómo percibe a la figura femenina, lo habla de una manera de mujeres buenas, hay mujeres malas. Porque así como hay mujeres que, pues sí, pueden ser buenas, en su mayoría no son buenas. En su mayoría juegan contigo, hacen de ti lo que quieren y básicamente luego te abandonan. Entonces, tenía una percepción muy distorsionada. Que el caso de Andrés Filomeno es bastante especial porque no percibe, o sea, es de las pocas personas que puedes decir que no percibes miedo, que no percibes al estar con él y te das cuenta. Te lo topas y no te das cuenta de que es una persona con un alto nivel de psicopatía. O sea, él sí era, es de los que se le podría llamar un psicópata primario, que son personas que son encantadoras, que son personas que a cualquiera, hasta un experto en psicología lo pueden engañar un tanto. Claro. Por todas las características que él presentaba y cómo percibía la figura femenina, ¿no? El por qué se enfocaba en mujeres, ¿no? En mujeres que tenían ciertas características. Otro caso también, pues, el de el famoso caníbal de la Guerrero. Es un caso de hace muchísimos años que él tenía un perfil en específico, ¿no? Personas, mujeres que tuvieran cierta estatura, mujeres que se peinaran de cierta manera, así de meticulosa en esa instancia era, que eran mujeres que tuvieran una línea de peinado aquí, ¿no? Entonces, sí tienen como este tipo de características. ¿Por qué? Pues porque en el caso de esta persona, de Caníbal de la Guerrero, también había situaciones ahí de cómo percibía la figura femenina. Era muy distorsionada la manera en cómo lo hacía, pero fue una persona que también sufrió de abusos de esa parte femenina. Entonces es por eso lo que dice Peggy, matan algo de ellos mismos en los crímenes que cometen. O sea, en el caso de la señora Juana Barraza, pues está en esos crímenes contra estas ancianas, lo que hacía era básicamente tratar de matar todo lo que su figura materna también le hizo, porque también tenía una historia de ahí, ¿no? En el caso de Andrés Filomeno, pues también este abandono que sufrió por parte de una figura femenina, y en el caso del Caníbal de la Guerrero, también visualizaba a su madre maltratadora, y por eso también se atrevía a cometer estos crímenes. Qué interesante, o sea, son los hechos traumáticos que los obligan como inclusive a seguir ciertos patrones, ¿no? O sea, porque le tengo odio, una emoción, como usted decía, ¿no? Odio, rencor o asco o cualquier emoción hacia esto que necesito cuando lo vea, ahí lo voy a canalizar hacia eso. Sí, justo. Entonces, por eso justamente la frase de estas personas matan algo de ellos mismos en los crímenes que cometen, porque justo lo hacen. Entonces, pueden ver como
Y si lo contrastamos, a lo mejor lo de estos casos, de estas 3, 4 personas, a lo mejor con el de Edgar, pues el de Edgar es diferente, que realmente no era como que tuviera un odio hacia una figura en sí, sino que fue el medio el que lo hizo que se adentrara a todos estos actos delictivos. Pues, ¿por qué? Porque evidentemente había ahí situaciones de que, mira, nosotros vamos a hacer tu red de apoyo. O sea, te prometo, generalmente los grupos delictivos en cuestiones de menores los agarran porque son personas que tienen figuras ausentes, que son personas que no tienen como atención en el núcleo familiar, son personas que tienen también diversas necesidades en la parte socioeconómica, ¿no? Que a lo mejor no se les puede dar las mismas oportunidades que otras personas dentro de la población. Gracias a eso, pues aquí vas a tener dinero, respeto, afecto, aquí todos somos camaradas, aquí todos nos apoyamos. A lo mejor eso no sea cierto, ¿no? Pero te venden esa idea y entonces pues vas a buscar lo que evidentemente dentro de la realidad no hay, ¿no? Que es una falsa esperanza al final de cuentas, ¿no? Porque Claro. terminan mal, pero es esta cuestión diferente en la parte social que a lo mejor estas 4 personas que sí ya traían ahí algo. Sí, nomás ocupaban un poquito de estrés que les moviera, un poquito de algo que terminara la gotita de vaciar el vaso para, ahora sí, ¿no? No controlar Justamente. esa emoción. Justamente. Entonces sí, hay como diferentes cosas, ¿no? Pues, como le decía, en la parte de la población, en los reos, se ha visto que entre mayores, el mayor el estrés, el abuso físico, el abuso sexual, el abuso de otras índoles, el abuso psicológico, potencializa mucho, o sea, entre más traumas van a ser más peligrosos, van a ser más, su psicopatía va a ser más alta. Entonces han pasado como diferentes casos que todos son bastante asombrosos, ¿no? Otra situación ahí es que, por ejemplo, el caso, esto es un poco más el caso de, por ejemplo, las mujeres, estas famosas mujeres asesinas, son un tanto diferente al de los hombres. La mayoría de las mujeres que se vuelven asesinas, por ejemplo, el caso de Juana Barrazo, hubo un abuso, realmente hubo un abuso por parte de estas personas con las que trabajaba, y muy contrario al caso de Andrés Filomeno, que la parte de la figura femenina era distorsionada, pero también tenía índoles sexuales. Lo mismo con el caso del caníbal de la Guerrero, también tenía índoles sexuales. Y en el caso, por ejemplo, de muchas mujeres que se vuelven asesinas, como el caso de la tamalera de la Portales, hay otra tamalera de Indios Verdes, en donde estas mujeres, pues muchas eran incluso hasta por necesidad socioeconómica, ¿no? Que lo llegaban a hacer. Ha habido otros casos en la historia de México, porque ha habido algunas, son contadas las mujeres asesinadas que ha habido aquí en México, pero de las pocas que ha habido, sus motivaciones son muy diferentes a las de los hombres. Las de los hombres, su mayoría tienen índoles sexuales, las de ellas no, tienen cuestiones socioeconómicas, tienen cuestiones de maltrato, tienen cuestiones de todo este tipo de violencias, ¿no? Que se pueden llegar a dar, y eso es lo que diferencia a unos de otros, las motivaciones. Y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Cada quien tiene su motivo que va a desencadenar justamente eso. Qué interesante, qué Sí. interesante. Y yo creo que esto refleja mucho también, pues, lo que se ve en las series o en las películas, ¿no? Que justamente hay ese motivo detrás y luego lo externan de esta otra manera. Pero, qué más sabemos de las psicopatías? ¿Qué más traes por ahí? Porque está bien interesante, la verdad. Sí. Sí, digo que el tema da mucho de qué hablar, ¿no? Ya en este punto, pues no sé, podríamos decir que el responder las preguntas que envuelven a la psicopatía y las conductas violentas es un poquito más complicado de lo que creemos, ¿no? De lo que vemos. Pero básicamente se puede ver en que sí, hay un porcentaje que pueden hacer, pero también hay un porcentaje que se puede hacer. Entonces, no sabemos todavía cuál gana, no tenemos un registro acerca de eso, pero realmente sí depende de muchas situaciones, ¿no? De los factores biológicos, de los factores psicológicos, porque muchas veces también son personas que su historia de vida es bastante complicada.
son personas que desde muy chicos llegaron al mundo básicamente a tener una serie de desfortunios, ¿no? En cuestiones de, en el núcleo en el que nacen, la parte en cómo la estructura familiar se encuentra, la parte en que puede haber varios tipos de violencia dentro de los hogares, la parte en donde a lo mejor las estructuras sociales en cuanto a educación, en cuanto a apoyo, pues tampoco las tienen. Entonces, todas esas estructuras, el poder ver todas sus historias de vida, cómo se van marcando y cómo van evolucionando, ¿no? Como dicen, pues sí, yo sé que está mal. Muchos pensarían, o la mayoría socialmente pensamos, pues es que no han de creer que lo que están haciendo está mal. No, es que sí lo saben. Sí lo saben, simplemente que, como le digo, distorsionan la parte de los valores y lo ponen porque, como digo, no se ven como víctimas, se ven como victimarios. Claro. Entonces sí van envueltas como varias situaciones ahí. De hecho, en presos se llega a ver como esta parte, gracias a los estudios con los reos, se pudo ver las estructuras, ¿no? Cómo les presentabas estas imágenes, realmente no había una activación acerca de manera funcional. Como usted lo dijo, si de manera estructural andamos mal, pues de la manera funcional andamos tantito peor. Son este tipo de situaciones que se tienen que empezar a ver. Otra de las propuestas que se llegaba a hacer en cuanto a soluciones, porque también empezamos a ver el problema, ya empezamos a ver que el frontal no anda funcionando bien, que la amígdala no está tan bien, que a lo mejor hay ciertas áreas del cerebro que no funcionan como deben de funcionar. Y ahora ya también conocemos las motivaciones, conocemos que hay abuso, conocemos que todo empieza desde el estrés que se les genera de muy pequeños, ¿no? Que evidentemente también la falta de regulación en cuanto a las emociones, lo que platicábamos al principio. Lamentablemente vivimos en México en donde hemos tenido bastantes cuestiones de violencia y por ende pues no es tan fácil el poder reconocer cuándo estoy siendo violento o solo cuando estoy siendo agresivo. Otra de las cuestiones, pues, es el hecho de que desde tempranas edades se les enseñe a ver sus emociones, a conocerlas, a que se sientan, a que las vivan en el momento y las dejen ir. Y empezar a tener maneras más asertivas y más empáticas de poder solucionar ciertos aspectos, ¿no? También se proponían como más cuestiones de la parte de los reos, la parte de las cárceles, los reclusorios, cerezos y demás, el cómo se trataba a estas personas, ¿no? Porque, pues porque hay personas que dicen, bueno, a lo mejor si yo tengo esos factores, forzosamente me voy a hacer una persona así. ¿Es una condena? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que si hay redes de apoyo, si hay cuestiones, personas que te ayudan, eso no va a suceder, no se va a activar como tal, ¿no? Estas redes de apoyo son las que te echan la mano, mira, todos en algún momento tenemos redes de apoyo, tenemos al amigo que te dice, no vuelvas con tu ex, ya te 5 veces y ahí sigues, mijito, quítate de ahí, esto ya es una crónica de una muerte anunciada. Pero también tenemos estos factores de riesgo, tenemos también estas situaciones de riesgo que podemos llegar a tener, que son como, pues vamos a hacerlo una vez, no pasa nada, ¿no? Vamos a hacer esto, no pasa nada, ¿sí? Entonces, si no tienes realmente la fortaleza de las redes de apoyo, súper importante, es realmente, puede marcar diferencias en ese tipo de cuestiones. Siempre se plantean como estas cuestiones de cómo está la familia, se tiene que ver, que haya una unión, que haya confianza, que haya varias cosas para poder solucionar este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, realmente a lo mejor yo puedo tener una mitad un poco más pequeña, yo puedo tener a lo mejor diferencias estructurales, pero en muchos casos, en muchos, no nada más en el de la psicopatía, se ha visto que no es un determinante, no es como que ya es una sentencia de que vas a ser así. O sea, hay otros casos en los que, por ejemplo, se les ha extirpado hasta ciertas partes del cerebro para tratar de mejorar cuestiones como epilepsia, que la epilepsia farmacoresistente, pueden hacer este tipo de lobotomías. Bueno, realmente con rehabilitación, con ciertas cosas, se puede ayudar. O sea, a lo mejor no van a ir a la luna, pero
sí pueden ser Funcional. bastante funcionales, ¿no? Ujú. Entonces, justamente esas son las cosas que se tienen que empezar a ver con respecto a esta parte. Hay otras estructuras también, más que nada lo que se ha visto son estructuras del frontal, lóbulos frontales, que se ha visto que no hay una sana comunicación. Le digo, quienes se encargan de las emociones no son los mismos que las regulan. Claro. Entonces, al haber una deficiencia dentro de esas redes en la parte comunicacional, pues empezamos a tener problemas desde ahí, ¿no? Se tiene la parte de también esta enzima de la MAO-A. Hay otras que se pueden ver, ¿no? Otras enzimas, otros neurotransmisores. El caso de la serotonina, la dopamina, pues generalmente son neurotransmisores bastante importantes para el procesamiento de ciertas emociones. Y evidentemente, el caso del amor, la dopamina es un baño impresionante de dopamina que sí sientes que andas volando. Entonces, o sí se siente, no estás, pero sí se siente. Entonces, si hay una modificación en ese tipo de sustancias, en ese tipo de neurotransmisores, vas a modificar varias cosas. Y no es en el único, no tan solo en las psicopatías, he visto en otro tipo de trastornos que la falta, o que a lo mejor el que no haya una correcta dosis dentro del espacio sináptico puede modificar varias cosas. Entonces, no es determinante, hay ciertas cosas, vuelvo a lo mismo, depende. Ujú. Se tienen que conocer muchos aspectos. La verdad es que la psicopatía, el abordarla solamente desde un aspecto, sería bastante negligente. O sea, no podemos decir todo es biológico, porque la realidad es que dices, no, pues es que ¿dónde dejas mi psique? ¿Dónde dejas mi historia de vida? ¿Dónde dejas a la sociedad, que también forma parte de mí? Yo como individuo puedo transformar a la sociedad, pero la sociedad también transforma al individuo. Entonces hay muchos aspectos ahí que realmente no son brillantes. O sea, aspectos hasta, si lo vemos en el estricto sentido, hasta ancestrales, ¿no? Ujú. La parte en cómo se ve, se percibe a la muerte, en cómo la parte, estas reglas sociales, antes de que viniera España y de buena manera nos dijera, dame tu oro, no, desde cómo estas civilizaciones percibían eso, ¿no? Antes Claro. era honorable, antes era entregar la vida, y a ciertos aspectos que se tienen que ver ahí, pero pues si a lo mejor lo indagamos en un estricto sentido, pues, probablemente también podemos encontrar algunos casos de estos. Qué loco. Yo creo que abordar estos temas eh, abiertamente, porque mucha gente lo hace muy tabú, lo hace muy, uy, eso no, eso es malo, esto no, pero entender ahora sí que desde la parte biológica, la parte neuronal, pues lo que es la neurociencia, pues cambia mucho la perspectiva, ¿no? Decir, es que es una persona, pero algo no está funcionando en su cerebro y está haciendo esta respuesta a un estímulo, no es de que van de por la vida matando tampoco, o sea, pero simplemente algo pasó ahí, algo está sucediendo que no puede controlarlo como tal y pues existe, ¿no? Allá afuera existe, pero pues hay formas, quizá, redes de apoyo, los psicólogos, los psiquiatras, farmacología y demás que pudieran apoyar. Entonces, no todo es malo, pero hay que entender de dónde se origina todo, ¿no? De hecho, la población, se han hecho como estudios, es una tesis doctoral de la doctora Carla Díaz Galván. En su tesis del doctorado estudió, no recuerdo si eran 200 sujetos de población general, o sea, personas como usted y como yo, Aparentemente sanas. de aparentemente sanos. Y también se encontraron características muy violentas, personas que dicen, bueno, esto no va a salir de aquí, pues probablemente sí me haya echado alguien, cositas así, ¿no? También diferencias en cuanto a la sustancia gris, se ha visto en una cantidad, parte de las cuestiones anatómicas y funcionales. La sustancia gris también está inmiscuida en ese tipo de procesos. Es todo un rollo, realmente es un rollo. Sí, me pone a pensar muchas cosas, es muy complejo. Y yo creo que también la labor de quien va a diagnosticar es
demasiado, ¿no? La ética de decir, o sea, este cuate es psicópata. O decir, ¿sabes qué? Este cuate a lo mejor tiene estos problemas y hay que analizarlo por acá. O sea, es bastante responsabilidad también eso. El temple yo creo que tienes que tener. Yo realmente a veces así como de, pues yo creo, o sea, te lo platican como si no estuvieran platicando nada, ¿no? O sea, pues, ¿qué comiste ayer? Ah, pues esto, básicamente, ¿no? Entonces, el temple de decir, para mí, evidentemente yo escuchar ese tipo de cosas podría generar un impacto, ¿no? A la persona no. O sea, que no tiene como ese sentido del miedo. Volvemos a la amígdala. Claro. Entonces es como, pues, ¿cómo le hago? ¿Qué le digo? ¿No? Es así Sí, como no, de, hace rato maté a 2 niños aquí afuera en la calle y no sé, ya había otro para mañana. O sea, ese tipo de cosas que te quedas, ah, caray, o sea, ¿qué está pasando? sí, ¿No? Ese es el impacto que estamos ahorita mencionando. justamente, ¿no? Y él también es como un poquito, digo, a mí esa parte de lo de la población general, cómo se veían estos, que había conductas violentas y que sí había sujetos de población general que también tenían conductas bastante violentas, que tenían reducida la parte de la sustancia gris. Entonces es como de, wow. ¿Cómo puede haber, cómo podemos, o sea, a lo mejor nos cruzamos a alguien y ni enterados? Por eso, llévense bien con toda la gente, sean amables, ojos con las señoras que venden tamales, porque no sabe de, de dónde venga eso, y al rato puede ser uno, entonces ojo con eso. Sí, 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 a veces que las señoras que venden tamales ahí en la Portales y en Indios Verdes. Bueno, en Indios Verdes ya uno come, ya no saben qué es, no comen de Indios Verdes si algún día vienen de la Ciudad de México. No lo hagan por su bien, de su flora intestinal, de su cuerpo, de todo y de su salud mental tampoco lo hagan. Realmente nunca se sabe carne de qué es, quién sabe. Sí. Entonces, no hay que arriesgarle. Pero sí ha habido como muchos, es interesante realmente. Yo en algún momento llegué a ver como varias historias acerca de esas personas, de sus motivaciones, de todo este tipo de cuestiones. Y es así como de, pero es que, ¿cómo puedo pasar esto? Pero también, ¿cómo puedo pasar esto otro? Entonces empiezas a ver el por qué, la famosa frase, el por qué dices, es que sí están realmente matando de ellos mismos. Ujú. Realmente lo hacen. No es como que, o sea, digo, no es como que un día se despertaron y dijeron, no, Ana Barroso no se levantó y dijo, ah, voy a echar unos viejitos ahorita, no tengo tiempo. O sea, no lo hizo así, que hay mucho contexto por detrás y el tratar de entender la mente de los asesinos es bastante complejo. Wow. No, definitivamente a mí me ha dejado con la cabeza explotada, con un montón de preguntas, interrogantes que yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 de esto, porque hay mucho y tengo todavía dudas de quién diagnostica, si usan el DSM-4, DSM-5, que, o sea, tengo muchas preguntas. Y entonces yo dejo la invitación abierta para una parte 2 seguir hablando de esos temas. ¿Qué dice? Un gusto, claro que sí. Perfecto. Pues de nuevo, Adeline, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a hablar de estos temas que se nota que te encanta y le sabes. Y pues aquí, mira, el canal está abierto para ti también y cuando gustes otro tema, bienvenido. Me parece perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Y dónde te pueden seguir, Adeline, para que vean más contenido tuyo? Bueno, pues estoy en Instagram como @lo neuro de la conducta, igual en TikTok, por ahorita nada estoy manejando esos dos, igual como @lo neuro de la conducta, me pueden dejar sus dudas ahí en los videos, verlos, darle like, compartir y así, y bueno, pues mi nombre es Adaline y yo soy lo neuro de la conducta. Ahí nomás, ahí se las dejamos para que las sigan y pues de nuevo, muchísimas gracias. No, a usted muchísimas gracias, un honor estar aquí. Eso. Muy bien, amigos, ha sido el video del día de hoy donde estuvimos hablando acerca de las psicopatías, donde se puso bastante interesante. Y recuerden también seguir a la neuro de la conducta para que sepan más de estos temas. Y si quieren la parte 2, pues déjenlo aquí abajo en los comentarios para ir
ahora sí que con la logística y aventarnos este videíto sobre más de psicopatologías, asesino serial y pues muchas cosas más. Y recuerden también suscribirse a nuestro canal aquí abajito, darles el like, compartirlo y pues no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.